Muy bien, aquí vamos a resolver este ejercicio, ya estaba ahí resuelto, pero vamos a volver a hacerlo. Estamos ya con lo que es aplicaciones de valor absoluto, van a ver que no es para nada difícil. Vamos a leer el problema. Nos dice, un submarino está a 160 pies por debajo del nivel del mar. Entonces, como podemos ver la figura, ahí está el submarino a 160 pies por debajo del mar, ¿no ve? Entonces, lo primero siempre es entender qué es lo que está pasando. Después nos dice y tiene una formación rocosa arriba y abajo de él, por lo que no debe cambiar su profundidad en más de 28 pies. Entonces el submarino hacia arriba y hacia abajo tiene formaciones rocosas, ahí está una y ahí está la otra. Entonces dice que el submarino no se puede mover más de 28 pies, ya sea hacia arriba o hacia abajo. 28 pies es aproximadamente, creo que unos 4 o 5 metros, algo así. Entonces, como pueden ver, el submarino no puede moverse demasiado, va a pasar casi cabal, ¿verdad? Muy bien, entonces ya estamos entendiendo la situación. Y nos dice, su distancia por debajo del nivel del mar D puede describirse por medio de la desigualdad, y aquí me está dando una desigualdad que tiene un valor absoluto. Muy bien, antes de resolver el ejercicio, lo que yo quiero que hagamos es entender qué significa esta desigualdad. Ahí está. Muy bien. ¿Qué significa ese valor absoluto de menos 160 menor o igual a 28? Muy bien, ahora veremos. Tenemos que entender que este signo lo vamos a hacer con otro color. Esto. Este signo es una resta, ya sabemos todos eso, y una resta también tiene el nombre de diferencia. ¿Por qué? Porque el resultado que me da es la distancia que hay desde un número, perdón, es la distancia que hay desde un número hasta otro. Por eso se llama diferencia. Me dice qué diferencia hay entre un número y otro. Por ejemplo, si yo tengo 10 menos 7, entonces esta resta, también llamada diferencia, ¿qué me está diciendo? Me está diciendo cuánta distancia hay desde el 10 hasta el 7, ¿verdad? En este caso la distancia es 3, obviamente, ¿verdad? Entonces, eso es primeramente lo que significa. Entonces, ¿qué me está diciendo? Me está diciendo la distancia que tiene que haber entre un punto, mi punto D, y otro punto, el punto 160. Recuerden, D es la altura a la que va a estar el submarino en relación a la superficie del mar. Es decir, qué tan profundo va a estar, ¿sí? Podría ser que está hasta ahí, ese podría ser el valor de D, o podría ser que está hasta más abajo. Entonces el valor de D va a ser eso, lo que es la profundidad del submarino. Muy bien. Entonces, ¿qué es en otras palabras lo que me está diciendo esta ecuación de acá? Me está diciendo de la profundidad del submarino con 160 es el punto medio, es el punto donde se encuentra ahora, ¿no ve? Entonces, la diferencia entre su profundidad y el punto medio, la diferencia, es decir, la distancia que hay de uno al otro, no puede ser, tiene que ser sí o sí menor o igual a 28. Eso es lo que me está diciendo, ¿verdad? Entonces, si nosotros vemos aquí, el submarino hacia arriba o hacia abajo no puede ir más de 28 unidades. Eso es lo que me dice la diferencia. Por ejemplo, imagínense que aquí estuviera el punto D, no sé, en el punto 100, ¿sí? Imaginen que el submarino está en 100. Entonces, ¿qué va a ser esto? Va a ser 100 menos 160. ¿Y esta diferencia cuánto vale? Vale menos 60, ¿verdad? Y el valor absoluto, ¿qué es lo que hace? El valor absoluto, en resumen, hemos dicho que lo que hace es volverlo siempre positivo. Entonces, 60 va a ser la distancia de la línea media con el punto donde se encuentra, y por lo tanto el submarino se va a hacer pedazos en la roca, ¿verdad? Por eso es que dicen que esta distancia tiene que ser menor a 28. Ahora veamos qué es lo que pasaría si la distancia ya también fuera hacia abajo, fuera por ejemplo 200. Digamos que esa distancia va a ser de 200. Entonces, ¿qué significaría? Sería 200, eso es D, ¿no ve? Menos 160, valor absoluto, y 200 menos 160 es 40. Y el valor absoluto de 40 sigue siendo 40, ¿verdad? Entonces, ¿qué significa? 40 también tampoco es menor a 28, por lo tanto va a superar esta barrera de acá y se va a estrellar con las rocas, ¿verdad? Entonces eso es lo que significa esta mi ecuación. Significa que la diferencia entre la línea media, que es esta,
y la distancia, que es a la altura a la que se va a encontrar el submarino, que puede ser cualquier punto por ahí, ¿no ve? Entonces la diferencia entre esas dos medidas nunca puede ser mayor a 28. 28 hacia arriba o 28 hacia abajo, no puede ser más. Eso es lo que significa esta ecuación. Y bueno, si es que se entendió lo que esa ecuación significa, entonces ahora sí podemos pasar a resolverlo, porque eso es la parte fácil. ¿Por qué tenemos que entender lo que significa? Porque muchas veces, en este caso, nos están dando la ecuación, pero muchas veces nos van a dar solamente el enunciado y nosotros vamos a tener que formular la ecuación. Muy bien, entonces ahí estamos con eso. Y ahora vamos, dice resuelva D y escriba su respuesta en forma de intervalo. Muy bien, eso está, esta ya es la parte fácil, esto ya es sencillo. Es algo así como que la parte conflictiva ya pasó. Ahora, un valor absoluto menor que una cantidad. Esto es el caso que teníamos, que ya lo hemos estudiado, que cuando yo tengo eso de ahí, significa que X es mayor o igual a menos A y menor o igual a A, ¿verdad? Está entre los dos límites de A, de su positivo y negativo. Entonces yo voy a aplicar eso ahora y voy a decir de menos 160, es decir, lo que está en el valor absoluto, va a ser menor o igual que 28 y va a ser mayor o igual que menos 28. Muy bien, entonces yo lo resuelvo como una inecuación compuesta bastante sencilla. Voy a sumar 160 a ambos y aquí voy a tener menos 28 más 160 va a ser 132 si no me equivoco. Muy bien, esto copio. Menos 160 más 160 se simplifican y me queda solo D. Y aquí 28 más 160 va a ser 188. Listo, yo ya tengo los intervalos donde está D y me dice que, los límites, perdón, y me dice que lo ponga en notación de intervalo. Entonces en intervalo yo podría poner que D pertenece al intervalo cuyo límite inferior es 132 y límite superior es 188, donde 132 está, es un valor que D puede adquirir, está incluido, y 188 también, porque me dice que D puede ser menor o igual, ¿verdad? Eso es lo que significa el corchete. Listo, ahí está. Eso entonces es mi inciso A. Y después el B dice, ¿entre qué distancias verticales medidas con respecto al nivel del mar puede moverse el submarino? Entonces, las distancias verticales son estas dos que ya he encontrado. Yo podría decir que 132 es su límite, o sea, lo menos profundo que podría estar, y lo más profundo que podría estar sería 188, ¿verdad? Porque esos son los dos límites que yo he encontrado. Mientras el submarino esté aquí en este intervalo, entonces todo está tranquilo, ¿verdad? No va a pasar nada. Muy bien, espero que se haya entendido. Y vamos a seguir con algunos problemas de valor absoluto más para terminar de profundizar esto.